Hey, buenas, buenas, buenas. ¿Qué más pues, mi gente? ¿Cómo están? Qué rico saludarlos y qué bueno estar compartiendo nuevamente con ustedes, nuestros televidentes de Conectados. Claro, hoy tenemos un programa bastante interesante donde vamos a aprender mucho acerca de poner límites y también de establecer esos no negociables. Juan, ¿será que sí sabemos qué es poner límites? Yo creo que ni siquiera sabemos cuáles son nuestros propios límites. Entonces, vamos a aprender bastante acerca de los límites y los no negociables. Claro, y aparte porque el hecho de poner límites y establecer como esos no negociables, muchas veces lo referenciamos solamente como de pronto a la pareja, pero también se da en el tema laboral, con la familia, con la pareja, con los amigos y también con uno mismo. Total. Pero obviamente tenemos a la persona encargada de ponernos al día con este tema. La super invitada del día de hoy es Manuela Ruiz, ella es psicóloga del municipio de Marinilla, así que Manu, bienvenida a Conectados y qué rico que nos estés acompañando por acá. Hola, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a los que nos están observando. Muchísimas gracias a Conectados por la invitación y por siempre permitirnos estos espacios donde podemos hablar de temáticas que son obviadas o naturalizadas, que damos por sentado y que pues en la actualidad con el tema de la salud mental, con la visibilización del bienestar, es muy necesario entonces que comencemos con estas conversaciones incómodas. Ah, sí, es que yo creo que eso es como de pronto un poquito incómodo porque cuando uno establece esos límites es que a la otra persona también le empieza a molestar, pero vea, este tema a mí me gusta bastante, yo creo que acá me van a dar sopa y seco porque Manu es muy tesa, Caro también sabe el tema, así que los televidentes y yo vamos a aprender muchísimo el día de hoy. Manu, empecemos por algo. ¿Por qué es importante establecer límites? Bueno, antes de comenzar con la temática, quiero que aclaremos qué es un límite y qué es un no negociable, ¿cierto? Un límite sería entonces lo que permitimos o no permitimos a una persona. Digamos, hasta acá puede llegar conmigo en el tema de alzar el tono de la voz o no alzarlo, me puede, digamos, decir alguna palabra despectiva o no, porque no se lo permito. Y un no negociable estaría cargado entonces de subjetividad y experiencia. Un no negociable surge a partir de que algo nos duele. Entonces sería una experiencia de vida que antes nos causó dolor y que en el momento no estamos dispuestos a negociar con nadie más y no le permitiríamos jamás que haga con nosotros. Pero claro, yo creo que es importante como un ejemplo ahí de ese no negociable. Con lo que dijo Manu, a mí ya me quedó claro porque tengo muy claros mis no negociables y es por todas las cosas que uno vive, que uno ya dice como, o sea, esto ya no lo vuelvo a permitir. Exacto, bueno, un ejemplo, podemos dar un ejemplo un poco drástico, sería si en alguna relación, bien sea amorosa o de amistad, alguna persona transgredió nuestro límite del respeto. Un ejemplo, esta persona me insultó. O esta persona, digamos, hizo un comentario acerca de una situación de mi vida en un tono de crítica o de señalamiento y me dolió, ya no lo voy a permitir con nadie más, entonces establezco que es un no negociable para mí que las personas, por ejemplo, critiquen o juzguen mis decisiones y mi vida. Entonces, si alguien lo va a hacer conmigo, no se lo voy a permitir. Eso sería un no negociable. Un no negociable extremo podría ser que de pronto, un ejemplo, en una relación anterior, una persona nos violentó físicamente y no se lo vamos a permitir nunca a nadie más en nuestra vida, entonces eso también sería un no negociable. Hay no negociables que pueden tener un poco más de intensidad en cuanto a la experiencia de vida y hay otros que pueden parecer a los ojos de los demás algo de pronto más sutil o que para ellos no sería algo tan extremo que requiere un no negociable, pero debemos recordar que tanto los límites como los no negociables existen como personas en el mundo. Entonces, lo que para mí puede ser permitido, para Juanda no, lo que para mí no es permitido, para Caro puede que sí. Entonces, hay que tener claridad de que el hecho de que una persona nos establezca, bien sea un límite o un no negociable, y que para nosotros sea justo o no lo podemos criticar o entrar, digamos, a juzgar, porque en cuanto hay límites y no negociables, como personas en el mundo. Pero yo creo, Juan, que en muchos casos de nuestra vida ni siquiera nos damos cuenta cuáles son nuestros límites. O permitimos que el otro llegue por pena,
no es que como le voy a decir a mi tía que me invitó a la fiesta de la familia, que no voy a ir y de pronto no me siento cómoda o no me gusta, cómo poder ir reconociendo ese tipo de cosas, porque me imagino que, bueno, aquí ya estamos hablando desde el reconocer. Tú ahorita decías, yo tengo ya muy claro qué es lo que quiero y lo que no quiero. Pero también, Caro, ahí basado como en esas experiencias de vida, o sea, cosas que de pronto no me hicieron sentir tan cómodo en diferentes aspectos de la vida, donde uno dice como, no quiero volver a vivir esto. Por ejemplo, algo que es muy común, que son, por ejemplo, lo de las reuniones familiares. Diciembre, cumpleaños de la tía, de la abuela, del primo, del quien sea. O sea, las familias se acostumbran como a ir a reunirse, a celebrar todo eso juntos. Hay personas que no les gusta ser parte. Entonces son como, pero es que ¿cómo no va a ir si está toda la familia? Sí, está toda la familia, pero yo no quiero ir. No me siento bien compartiendo con las personas. Incluso, Manu, ¿qué piensas acerca de la culpa? ¿Permite generar límites? Bueno, Caro, yo creo que eso es muy importante y la culpa juega un papel fundamental a la hora de establecer límites y no negociables. La culpa siempre va a existir y hace parte del proceso, como en todo, ¿cierto? La culpa existe en cualquier tipo de relación humana, la culpa existe cuando nos equivocamos. Entonces, la culpa juega un papel fundamental en el establecer límites, en el poner, digamos, ese tipo de no negociables, porque sentimos que el otro se va a ir, sentimos que si le establecemos un límite, el otro se va a alejar, pensamos que... Bueno, hay algo muy importante que debemos aclarar para todos en este momento y es que los límites y los no negociables son cambiantes, ¿cierto? A medida de que vamos teniendo experiencias de vida, como lo decía Juan, los límites cambian, los no negociables pueden transformarse porque las personas afortunadamente tenemos la capacidad y la habilidad mental, gracias a nuestras neuronas que se regeneran diariamente, de poder decidir el día de hoy me gusta, por ejemplo, levantarme a las 5 de la mañana a entrenar, pero el día de mañana ya no me gusta levantarme a las 5 de la mañana, sino entrenar a las 6 de la tarde. Es muy válido que algo que para mí era permitido el día de hoy, el día de mañana ya no esté permitido, porque algo dentro de mí o no me hace sentir cómoda con lo que estoy pasando o simplemente no quiero que alguien más haga eso conmigo. Entonces también hay que respetar que los límites o los no negociables cambien. Respecto a la culpa, claramente que juega un papel fundamental y como lo decíamos hace un momento, incluso a veces ni siquiera sabemos cuáles son nuestros propios límites, entonces claramente nos va a quedar muy complicado poder establecer un límite o un no negociable con los demás. Los límites más complicados de establecer claramente en primera medida son los propios porque los vamos estableciendo en el transcurrir de la vida, mientras nos vamos conociendo, mientras vamos caminando y aprendiendo. Y en segundo lugar, y en el ámbito, digamos, donde más se nos dificulta poner límites, antes que con la pareja, es con la familia, con el nicho hogareño, con el grupo consanguíneo, porque tenemos una accesibilidad excesiva con ellos. Todo sí. Permitimos sí a todo. todo, exacto. Queremos que si ellos nos piden un favor podamos cumplir a cabalidad con la necesidad o con el requerimiento o la demanda que nos están haciendo en el momento, y eso nos daña a nosotros mismos porque en esa medida, en cuanto no establecemos, digamos, un no con mi familia o un límite con ellos mismos, pues estamos transgrediendo todo el recorrido en cuanto a experiencia de vida para límites y no negociables propios. Niña, yo ahí tengo una pregunta en cuanto a lo que estaba hablando Manu, que me pareció bastante interesante, y es el tema de bueno, entonces, por ejemplo, para establecer esos límites con la familia, con la pareja, Caro, ¿le parece, bueno, si ha establecido esos límites o esos no negociables, qué le parece mucho más difícil, con la pareja o con la familia? Juan, con uno mismo. Yo creo que ahí es donde empieza como a radicar todo. Cuando no conoces cuáles son tus límites, ni siquiera sabes cómo ponerle límites a tu familia, a la pareja, entonces se vuelve uno muy permisivo. Ahí está lo que decíamos ahora, el sí a todo. O sea, cómo empezar a reconocer cuáles son mis propios límites. Y yo creo que Manu hacía como
un paréntesis muy importante y era acerca de necesitamos agradar a todo el mundo. Y el miedo como, no, y es que si le digo que no, entonces con la pareja, ejemplo, si le digo que no a mi pareja, entonces se va a enojar o me va a dejar. Entonces, O se va a ir. o se va a ir, o con los amigos. O sea, es difícil poner límites. Aquí lo estamos hablando de una manera muy chévere. Sí, hay que poner límites y no sé qué, pero, Manu, Vaya a- ¿qué tan fácil es establecer esos límites? Bueno, yo creo que igual es una pregunta muy confrontante para cualquier ser humano, indiferente de su Sí. profesión, ¿cierto? De la profesión que haya elegido. Que vamos a dejar Incluso- la profesión un momentico a un lado. y- A un lado. Vamos a hablar desde lo personal. Bueno, a mí personalmente, Manuela Ruiz, me cuesta demasiado poner límites. Y al establecerlos, claramente siento temor de perder a las personas que están a mi lado, pero bueno, entra a jugar un papel muy importante y es generar en nosotros mismos esa conciencia de que si yo no establezco un límite, entonces estoy pasando por encima de mí mismo. Lo que decía Caro, ¿cómo le voy a ir a establecer un límite a mi pareja, a mi familia, a mi amigo o en el entorno laboral si ni siquiera me conozco a mí mismo, si paso por encima incluso de mis propios deseos cuando, digamos, me traiciono al ir a un lugar donde no quería ir, al aceptar entrar en una conversación donde quizá no me sentía cómodo, entrar a aceptar? ¿Cómo voy a voy a decirle a otra persona, ven, no te voy a permitir que me hables feo o que utilices palabras despectivas hacia mí, si a veces cuando nos miramos al espejo nosotros mismos nos hablamos mal, nos tratamos de formas despectivas, no estamos felices ni con nuestro cuerpo, ni con nuestro ser, o quizás ni siquiera con nuestra actitud? Entonces, creo que muy importante antes de querer establecer algún tipo de límite, de pronto de entrar en esos no negociables, porque claramente puede que incluso yo al salir de acá vaya a decir, no, es que ya no le va a permitir más esto a mi hija, o ya no le va a permitir más esto a mi jefe, y salga de acá y ni siquiera sepa qué es lo que no le voy a permitir, ¿cierto? Entonces, primero que todo, entrar como en ese trabajo de conocernos a nosotros mismos, preguntarnos y reflexionar en soledad. A veces a las personas nos cuesta mucho estar en soledad y la soledad nos ayuda demasiado a introspeccionar o a reflexionar, pues, una conducta, digamos, una emoción que estemos pasando en el momento. Entonces, primera tarea fundamental, conocernos a nosotros mismos, preguntarnos a solas, ven, esto que estoy haciendo sí me gusta, este tipo de trato que estoy aceptando, si es el trato que me merezco. Entonces, ante todo, conocernos y reconocer nuestro valor para poder entonces establecer límites con nosotros y con los demás. Niñas, yo estaba pensando algo y es que muchas veces, o sea, como no conocemos los límites con nosotros mismos, entonces lo que estaban diciendo pues ustedes, permitimos muchas cosas, ¿cierto? Con las demás personas, en el trabajo, con los amigos, con la familia, con los amigos, permitimos un montón de cosas. Entonces, lo que estaba diciendo Manu es muy importante, conocernos, pero yo siento, o sea, y lo hablo de manera personal, cuando uno empieza como a conocerse y a ser como un poquito más exigente con uno, es donde ya entonces es capaz de poner esos límites. O lo que decían, no es fácil uno decir como, bueno, es que mi pareja me habla de tal manera, entonces ahorita voy a salir a decir, no me vuelve a hablar de esa manera porque es que ya puse un límite. No, o sea, eso no es así como tan fácil, pero sí es como, venga, yo soy exigente conmigo mismo porque me quiero, porque me valoro, porque merezco que me traten de esa manera, merezco esto, merezco lo otro. Entonces yo digo que cuando uno empieza a reconocer como todas esas cosas, es donde le dice a la otra persona, o sea, yo soy esto, ¿te parece bien? Bien. Si no, entonces ahí es donde hay que poner como esos límites y establecer esos no negociables que yo siento que, o sea, empiezan a cambiar de a poquito la vida de uno. Mientras ustedes hablan, creo que algo muy importante para añadir acá es qué tipo de pensamientos internos, qué discursos y qué lenguajes tenemos nosotros, que hemos aprendido, tiene mucho que ver con eso. Manu ahorita hablaba acerca de la capacidad que tiene nuestro cerebro
desde la neuroplasticidad, de ir regenerando, digamos, nuevas conexiones, nuevos pensamientos. Entonces pensaría que para conectar estas cosas es, ejemplo, ¿cuál fue la forma en la que Juan aprendió a amar desde niño? Porque esa es la que está instaurada y le permite a Juan reconocer qué es el amor. Manu, Caro, entonces cuando reconocemos cuáles son nuestros discursos, decimos, este discurso me sirve para la vida que quiero o no, porque puede pasar, Juan, ¿cómo así que discursos? Para explicarle a todos nuestros televidentes, el amor duele. Ah, sí. Todos los hombres son iguales. En el trabajo, La el mujer es dinero. de la casa. Exacto. Y el hombre de la calle. Chicos, esos discursos son muy importantes. Tener claro cuáles son mis discursos que he aprendido, no solo de niña, sino en el transcurso de mi vida, para poder decir, ven, este discurso ya no va más conmigo. Niña, si es que sabe que ahí con base en lo que está diciendo Caro, ahí es donde de pronto, bueno, como están esos discursos aprendidos de la familia, de la mamá, de la abuelita, de Lo que cultural, sea, lo ¿cierto? social. Entonces, ahí es donde de pronto si uno intenta salirse como de ese molde, de esa tradición, es que yo vi que, o yo crecí en una familia donde las cosas se hacían de esta manera, o las mujeres hacían esto en la casa, los hombres esto en la calle, o no sé qué. Cuando se intenta salir como de ese molde, ahí es donde entonces la familia o las personas empiezan como a chocar con eso. Entonces, es que eso no es así. Venga, ahí es donde hay que establecer ese límite. Juan. Venga, si yo siento que no conecto con eso, no vibro con eso, no tengo que seguir ese discurso, entonces ahí es donde yo tengo que poner ese límite. Y otra cosa muy importante, cuando tú aprendes a poner límites, ¿quiénes van a estar más incomodados? Quienes se beneficiaban de esa que fuera permisividad que tú tenías. Entonces, ejemplo, una persona que abusaba mucho de ti emocionalmente, cuando tú empiezas a poner ese límite, ¿quién va a ser la primera persona incomodada? Esa persona. Esa persona. Ah, sí. Bueno, lo que ustedes dicen es muy importante y lo que hablaba Caro acerca de los discursos que ya tenemos aprendidos juega un papel fundamental en cualquier tipo de vinculación y más a la hora de establecer límites, ¿cierto? Hay cosas que tenemos aprendidas, como lo decía Caro, el amor duele, digamos, si se forma un hogar hay que sostenerlo Como y sea. cuidarlo porque es Hasta el que mandato salga de sangre. Dios, exacto. Y hay muchas cosas que nos hieren a nivel emocional y ese tipo de afectación emocional empieza a tener una carga a nivel somático, físico, nos empezamos a enfermar también de nuestra salud física, entonces es muy importante desarraigarnos o alejarnos de esos discursos que están tan marcados y elegir cuáles nos representan y cuáles no. De pronto el amor duele en la medida en la que para tu subjetividad sea permisivo que duela, exacto. Para mí no va a doler. Entonces es ver qué nos representa, qué realmente hace eco con nuestra personalidad, indiferente de si lo aprendimos en el hogar o no. Aprender a establecer esos límites también con nosotros mismos y cuestionarnos, sobre todo, cuestionarlo todo. Cuestionar lo que sí me gusta, cuestionar lo que no me gusta, para poder saber si realmente son elecciones propias o son simplemente, digamos, algún gusto o ademán que tuvimos del entorno, del ambiente. Es que yo digo que ahí es donde hay que como que revisar todo eso, o sea, lo de poner límites no es como, vi este programa en Conectados y están tratando este tema y ya voy a salir a poner límites con todo el mundo, no, sino que hay que empezar como a revisar de pronto de ahí para atrás qué son todas esas cosas que se han permitido, ¿cierto? Yo creo que empecemos como a desglosar lo del tema de los límites y los no negociables como en las diferentes situaciones, ¿cierto? Sí. Vamos como primero de pronto con los límites que podemos establecernos con nosotros mismos, con la familia, con los amigos, con la pareja, y algo que es muy importante también y que de pronto pasamos muchas veces por alto, y es en el tema laboral.
Uno ahí piensa también que no hay que poner. Ajá, porque uno dice, es que me están pagando y entonces, no sé, Debo que hagan cumplir conmigo lo les que dé la quiera. gana. No, entonces, tampoco es así. como para que también vayamos viéndolo por ese lado. Entonces, primero, los límites con nosotros mismos. Ya hemos hablado un poquito acerca de esto, la importancia, pero entonces, como miremoslo de una manera más general y cómo podrían entonces ser esos límites con nosotros mismos. Bueno, Juan, como hablábamos al inicio, los límites es lo que le permitimos o lo que no le permitimos al otro o a nosotros mismos con nosotros. Entonces, un primer tip o una herramienta para establecer los límites personales sería la tarea del autorreconocimiento y el espacio a solas y la reflexión personal. ¿Qué me gusta, qué no me gusta? Qué me hace tanto sonido y qué no, ¿cierto? En primer lugar, para poder establecer los límites. Claramente, digamos, hay experiencias que tenemos por nuestra historia de vida que ya nos clarifica, por ejemplo, que un límite personal sería no voy a consumir alcohol, un ejemplo, todos los días porque le hace daño a mi cuerpo, ¿cierto? Entonces, generar la conciencia de qué es lo que me daña tanto a nivel físico, mental y emocional para establecer el límite. Entonces, un límite personal puede ser no me voy a dormir después de las 11 de la noche porque necesito descansar el tiempo estimado, ¿cierto? Ese podría ser un límite personal. Un no negociable personal podría ser, digamos, en cuanto al tema del consumo, claramente a preferencia de las personas. Un no negociable es que en ningún motivo, por ninguna razón, esté en el entorno en el que esté, voy a consumir. Puede ser bien sea licor o una sustancia, puede ser un límite, un no negociable personal. Si nos vamos a los límites... Incluso, qué pena, Sí, Manu, que te claro. interrumpa. Algo pues que es muy cotidiano, que se presenta pues como en el día a día, es como, bueno, quiero empezar a hacer ejercicio, ¿cierto? Pero hay una salida con unas amigas o unos amigos o con mi familia, vamos a ir a comer, entonces yo quiero cuidarme en la alimentación, una cosa, la otra, pero entonces, no voy a pedir la gaseosa, sino que voy a pedir una botellita de agua. Ese también entonces, pues como que dentro de la generalidad que genera estar compartiendo con las otras personas, también tengo mis límites, o sea, me quiero dar un gustico, pero entonces lo hago de esta manera. Y lo difícil que es, Juan, digamos, como generar esos cambios familiares, como tú decías ahora, porque no va a ser normal que antes tomabas, digamos, la gaseosa y la misma familia empieza con las charlas, pues no sé qué. Sí. Ay, Pero no ya es como está de complicado. fitness, ay, ya como es de sano. No, pues para que como madruga y no sé qué. Eso es lo complicado. Sí, es cuestión como de quitarnos ese peso como de la culpa, ¿cierto? De lo que hablábamos ahorita, la culpa va a ser parte del proceso siempre, en cualquier proceso y más en el establecimiento de límites y de no negociables, por lo que decía Caro. Claramente las personas que más incómodas se van a sentir frente al establecimiento de límites y no negociables son las personas que tenían ese acceso delimitado a nuestra permisividad. Entonces, al establecer claramente en el aspecto, incluso con nosotros mismos pasa, no voy a tomar gaseosa, ¿cierto? Como límite o como no negociable según la persona claramente lo quiera clasificar o denominar en su vida, porque decíamos que límites y no negociables como personas en el mundo, entonces hace parte de la subjetividad. Hacer como ese trabajo de concientización propia, todo es personal, ¿cierto? En el tema de límites y no negociables empieza en casa, no podemos pedir a otros, a un entorno, a un vínculo que nos haga o que no haga con nosotros algo que ni siquiera nosotros sabemos que vamos a permitir o no. En cuanto, por ejemplo, al tema laboral, un límite sería simplemente respondo los mensajes y los requerimientos laborales en el horario laboral. No voy a responder por fuera y a veces, pasa mucho, me incluyo, en mi aspecto laboral, que a veces estamos respondiendo todo el tiempo a las demandas que tenemos, pasando incluso nuestro propio límite. Y hay que tener también la claridad de que un límite es algo que uno puede conversar, ¿cierto? Llegar a un acuerdo con otro, porque hay límites que pueden ser de pronto muy extremistas para nosotros y escuchar el punto de vista de alguien nos puede hacer suavizar un poco, digamos, ese extremo, porque también es válido que un límite o que un límite pueda ajustarse, digamos, también en cualquier tipo de relación
Porque un ejemplo, amo mucho a mi pareja, pero hay situaciones que se están presentando y esto no nos está gustando tanto, entonces nos vamos a sentar y vamos a conversar límites que estén en común acuerdo de ambos, que ya no vamos a transgredir más para que la relación pueda continuar funcionando, ¿cierto? Un no negociable, como lo hablábamos al inicio, es una situación que ya tiene una carga experiencial, bien sea de dolor o de incomodidad. Entonces, los límites pueden conversarse, los no negociables simplemente se comunican. Yo siento que es como más drástico ahí en ese aspecto los no negociables, o sea, por lo que decías, vienen cargados o tienen como ya esa experiencia de pronto dolorosa o no tan satisfactoria. Eso, no tan buena, entonces Ya ahí es viene donde desde uno la dice como, emoción. o sea, esto es mi no negociable y ahí hay como un muro, es eso y ya. Y por ejemplo, de pronto con lo que decías ahora, Manu, yo siento que y también las personas que decidan de pronto empezar como a poner esos límites, a hablar con las personas, a establecer esos no negociables, ahí es donde deben estar más preparadas. ¿Por qué? Porque entonces cuando uno dice, voy a tomar agua en vez de algo muy básico, voy a tomar agua en vez de gaseosa, no quiero ir a este lugar porque de pronto ya no me siento bien, no quiero compartir con esta persona, no me volvás a hablar de esta manera, entonces ahí es donde de pronto también empiezan a presentarse como ataques, como, no es que a él ya no se le puede decir esto, no es que él ya no va por allá porque él es un no, es que no sé qué. Entonces empiezan a presentarse como esos ataques de las personas que no están de acuerdo con eso y ahí es donde uno tiene que estar preparado y decir como, bueno, ¿cómo voy a tomar esos comentarios? ¿Qué voy a hacer con esa información? ¿Es información que solamente me está llegando o de verdad qué voy a hacer con esto? Exacto. Bueno, chicos, realmente frente a este tema, lo más importante es ser fieles a nosotros, tener mucha lealtad con lo que estamos sintiendo, no alejarnos ni perder el foco de nuestra emoción y de nuestro sentimiento, porque hay algo muy importante y es la intuición. Entonces, si tanto tu mente como tu cuerpo y como cualquier situación que se pueda empezar a desencadenar a raíz de establecer un límite, te está diciendo, establece el límite, establece el no negociable, escúchense, por favor, presten muchísima atención porque nuestra intuición pocas veces falla, siempre sí. hay que sentir y seguir, valga Esa la redundancia, vocecita. ese instinto que nos dice esto no por esto o esto sí por lo otro. Entonces, fundamental ser fieles a nosotros mismos, a lo que estamos sintiendo, establecer límites, puede alejar a las personas equivocadas, pero siempre va a mantener cerca a las personas que realmente pero eso nos también quieran es y bueno. nos respeten. Sí, claro, a veces el establecimiento de límites nos cuesta, pero llega a un punto en el que cuando hacemos conciencia y empezamos a trabajarlo, puede tomar tiempo, digamos, empezar a ejecutar y a que las personas conozcan y respeten esos límites, pero el hacerlo consciente y encaminarse a ello también nos va a ayudar mucho a que podamos entonces sentirnos a gusto con nosotros mismos y permitir que los demás también nos generen ese gusto, ese amor y esa comodidad. Por decir, ahorita Juan hablaba acerca de, bueno, entonces los límites propios con la familia. Quiero entrar como que, Manu, al tema de pareja. ¿Cómo? Yo me voy, yo me voy ahorita. Es que de mí vuelvo. de mí no van a estar sí. hablando. Conmigo no van a trapear. Sí, no, ya no más. ¿Qué tanto ponen límites o no negociables en la pareja? Yo creo que, digamos que desde el acompañar parejas se cree que eso es algo obvio y ni siquiera se hablan ni se dicen, sino que es como ejemplo, ven, es que me hiciste daño, pero ni siquiera le habías dicho al otro que eso te dolía. Que eso generaba como esa incomodidad. Se habla de infidelidad, pero ¿qué es ¿Qué es una infidelidad? Ajá. Pues eso ya es otro tema y otro programa, pero entra en esos no negociables y en esos límites que ni siquiera se hablan con la pareja. Cuando se empieza, digamos, los primeros mesecitos es donde menos se habla. O
sea, estamos como todos de muy Uno está montado en la nebulosa. No, por allá, todo es y uno dice, visceral, o todo sea, es súper literal es bien. cuerpo, todo es cuerpo en el sentido de que es sentir, es Todo es emoción y no No, y sabe hablamos que, lo claro. también hay como, están como esas red flags donde uno, o sea, tiene que empezar a identificar eso para poner esos límites, pero uno dice, no. Y los puedes, o sea, puedes ver Y uno se hace loco. esas banderitas rojas y estás tan, digamos, tan lleno de neuronas, de hormonas, dopamina, perdón, de hormonas, perdón, es que neuronas, Y las neuronas por allá, sí. Las neuronas borrachitas. de hormonas porque digamos que esa es la primera etapa en una relación, es muy hormonal, por eso yo les decía, es muy visceral, donde ni siquiera te permite generar algo Pensar. muy racional, literal no Uno te no deja piensa. pensar. Vos ves esas banderitas rojas y te vale, o sea, ¿De como mí? que No como vas que a estar ay no, hablando. tranquilo, eso pasa, Eso él no es no. así. Cambian con el tiempo. Con el tiempo, y ahí empieza un error muy grande dentro de la pareja, y es esa palabra que acaba de usar Ay, yo- Manuela, cambiar. Vea, pero ¿saben qué, niñas? Yo pienso algo y es que eso se da porque como uno está como en ese mood de bueno, entonces estoy conociendo a la persona o estoy empezando esa relación, no sé, como esas cosas que no son tan cómodas, uno dice, pero es que estoy viviendo algo muy bonito. ¿Para qué las voy a qué lo mostrar? voy a dañar? O sea, ¿para qué me voy a poner a decirle como, ve, de pronto esa actitud o esa forma en la que me dijiste esto o lo que hiciste me generó ruido, me generó incomodidad? O sea, no, o sea, como que eso lo podemos dejar pasar o lo podemos dejar para después. Porque todo es muy fantasioso, Juan, al inicio. Ajá. O sea, Pero ahí todo yo digo que desde esa es la oportunidad fantasía, perfecta por no desde decir, lo imaginario, y ahí es donde menos límite se pone. O sea, uno ya, digamos, obviamente empieza a ver muchas cosas, pero como todo está tan lindo, todo está tan mágico, es donde menos pones límites. Bueno, chicos, yo creo que pasa algo muy importante en ese inicio de cualquier tipo de relación vincular, bien sea a nivel amoroso o en cualquier relación interpersonal o laboral, ¿cierto? Uno como ser humano no va a ir a mostrar de entrada los a pelar el defectos. cobre, como dicen Exacto. por ahí. Ah, sí. Los seres humanos, suena mal la palabra y quizá no esté bien dicha, pero es algo coloquial, somos muy queda bien. Entonces uno quiere claramente que la persona que se está acercando y nos va a conocer, Escoba- pues vea lo escoba mejor. nueva. Ah, barre muy bien. Ese discursito me lo vas a resignificar, por favor. Claramente los seres humanos nos vamos a mostrar al inicio de cualquier relación Hasta a la laboral. perfección, exacto. Y no debería ser no, así. Claro que no, pero bueno, entonces, ¿qué es importante resaltar en este momento? Solo por medio de espacios conversacionales donde podamos entrar a reflexionar esas temáticas, podríamos entonces empezar a generar esa conciencia. Si no nos damos ni siquiera el espacio de hablarlo, ¿cómo vamos a interiorizarlo en nuestra vida y mucho menos aplicarlo con los demás? Entonces, claramente, de nuevo, las gracias a Conectados por permitirnos tener este tipo de temáticas y de conversaciones. Qué bueno que las personas que esta tarde nos están viendo se den también la posibilidad de escuchar todo el programa, de generar la conciencia. Que todo esto de les haga pensar, ruido y Exacto, digan, ve, yo exacto, debo empezar. de a-". movilizarnos, porque claramente no vamos en ningún momento a tener un cambio si esa situación o esa emoción o esa persona o ese displacer no nos está movilizando y no nos genera incomodidad. Entonces, establecer límites con la pareja sería entonces básicamente un Eso es trabajo. bacanísimo. No sé, amigo, no. Súper bacano porque es de lo más difícil que hay. Más difícil que con uno que con la familia. Ay, María. Sí, claro, porque en las relaciones amorosas ahí es donde somos más permisivos. Y más vulnerables. Incluso hablábamos ahorita de que con la familia es muy difícil establecer límites porque les damos mucho acceso, ¿cierto? Claramente por la consanguinidad, por El vínculo. Exacto, por los recuerdos, por la memoria que tenemos con ellos. Pero pasa algo muy particular en las relaciones de pareja a la hora de establecer límites y no negociables, y es que primero no los sostenemos en el tiempo. Entonces podemos establecer un límite, y hablo a nivel personal, y con el pasar de los días pueden ir sucediendo
situaciones o circunstancias específicas que nos digan, ve, este límite, o que nos hagan ruido a nosotros mismos, perdón, este límite se está pasando, este límite se está transgrediendo, pero como es nuestra pareja, como es la persona que queremos, como es la elección que tuvimos, pues entonces vamos dejando a un lado todo eso que para nosotros genera o incomodidad o dolor. Entonces es muy necesario, primero, claramente como lo decíamos ahorita, conocernos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no, y seguir, obviamente, en ese transcurrir de la vida y de la experiencia, que es lo que nos permite saber que en cierto punto podemos permitir o que no. Con una pareja, con las relaciones con los jefes, con los amigos y con nosotros mismos. Niñas, yo quiero que estamos hablando muy bacano acerca de todo eso, de los límites, de conocer esos no negociables. Yo quiero que hablemos un poquito también de nosotros. Yo siento que, por ejemplo, personalmente, en las relaciones de pareja, hay de límites a límites y de no negociables a no negociables, ¿cierto? Hay unos que de pronto son un poquito más breves, hay otros que son un poquito más fuertes, que uno dice como, o sea, esa persona estableció sus límites de una manera que, ¿cierto? Pero eso también es importante y es un proceso de cada uno. Pero, por ejemplo, en mi caso, hay algo que cuando, por ejemplo, yo estaba en una relación, yo decía, a ver, yo quiero empezar a hacer ejercicio, o yo estaba haciendo ejercicio. Entonces la otra persona me decía como, no, venga, quedémonos acostados, o no, venga, quedémonos viendo una película, o pidamos un domicilio, y uno estaba ahí como con ese enfoque de, hey, quiero hacer ejercicio, o quiero hacerlo uno, quiero hacerlo otro. Entonces, ahí le toca a uno como, venga, yo tengo ya como mi propósito, tengo mi objetivo, voy a poner mi límite. ¿No querés pararte de la cama? Está bien, o sea, ese es tú. Ajá, y yo me voy. ¿Querés comerte la hamburguesa? Hey, todo bien, te la puedes comer, yo me como, no sé, alguna frutica, un bowl saludable o lo que sea, ¿cierto? Sí. Si es que uno está como en ese otro mood. Eso puede ser un límite como más suave. Pero también cuando hablamos de pronto de agresiones físicas, verbales, de pronto cosas que nos generan mucha más incomodidad, que nos generan mucho más ruido, ahí también es donde uno dice como, venga, no quiero esto para mi vida. Y es importante como hacerse esa pregunta frecuentemente en todas las relaciones y es, ¿quiero esto para mi vida? ¿Me veo en 2 o 3 años permitiendo esta situación con mi familia, con mi pareja, con mis amigos? Yo siento que eso es una pregunta que también nos debemos hacer, pero ustedes no se van a hacer las locas con el tema porque yo quiero saber si de pronto Caro y Manu también ustedes ahorita van a dar una vueltica. Sí, sí. No, ya no, yo quiero saber si de pronto también Caro eso y Manu. ya se acabó el programa, muchachos. ¿Cómo era tan cortito? Han como identificado esas situaciones donde han aprendido a poner esos límites. Eso es lo más lindo, Juan, cuando uno empieza a poner esos límites y ponerse esos límites a uno mismo es donde empiezan a haber muchos cambios en la vida. Ahora yo le iba a decir como Manu y a los televidentes, en ocasiones necesitamos un acompañamiento profesional para ponerlos, porque podemos estar en el área profesional de la psicología, pero necesitamos de un otro que nos acompañe a poner esos límites. Eso no es así tan fácil, incluso se puede ir al extremo, Juan, donde ni siquiera estoy poniendo un límite, sino que es una barrera o una resistencia a un trauma o a un acontecimiento que me estoy negando a trabajar y lo estoy disfrazando de un límite o de un no negociable. Alguien me decía hace poco como, para mí está siendo tan difícil vincularme y tener una relación de pareja porque me he vuelto demasiado exigente. Cuando entonces estábamos conversando, esta persona era como, yo le hacía ciertas preguntas y nos dimos cuenta que era más desde un trauma que desde poner límites. Entonces no era un límite, sino un miedo, una inseguridad. Como ese miedo a sufrir. Exacto, entonces me protejo. Un mecanismo de defensa. Un mecanismo de defensa. Entonces también hay que tener muy claro que hay momentos donde necesitamos un acompañamiento profesional para aprender a reconocer qué es un límite y cómo enfrentarlo hacia, digamos, a las personas, a las parejas. Cuando las personas empiezan un proceso psicoterapéutico es muy particular porque cuando empiezan a poner límites, digamos que su entorno
le empieza a nombrar algo que se repite muchísimo. ¡Ja! Usted eso no le está sirviendo para nada. Mire cómo está de grosero o de grosera. Usted yo no sé ni siquiera para qué va por allá. Está botando la plática. Está botando la plática, pero es ¿por qué? Porque verdaderamente estás poniendo límites. Cuando a consulta me llegan y me dicen eso, yo digo, vamos bien. Vamos bien. ¿Qué estamos haciendo? Vamos Bueno, bien. Caro, usted, ese contexto que nos dio me parece muy chévere y muy bacano, pero a mí no se me va a hacer la loca porque es que yo hice una pregunta muy clara. Y son situaciones puntuales donde hemos identificado que de pronto debemos poner esos límites o establecer esos no negociables. En pareja es demasiado importante. Por eso mismo, por esos discursos, digamos, aprendidos desde niño, como el miedo, entonces tengo que hacer todo por el otro, tengo que estar para el otro. Entonces uno era muy permisivo. Cuando tú empiezas a reconocer, ven, no tengo necesidad de estar siempre para el otro, de salvar, se empiezan a poner como límites y límites muy claros donde ven, esto te corresponde a ti y esto me corresponde a mí. Porque es que Uno hágase también... cargo de eso. No, y eso también es lo más difícil de poner límites, que me toca hacerme responsable de cosas. Ven, esto es lo mío, esto es lo que me corresponde. Y hacer y gestionar, eso no es tan fácil, porque es mejor, digamos, lo conocido. O hacerse el loco. Hacerse también. loco, Sí, hacerse uno- loco. Entonces, que sigamos así como vamos. No, cuando yo tengo que hacerme cargo y decirle al otro, ven, eso que tú estás haciendo me está generando esto y eso te corresponde a ti y eso me corresponde a mí. Ese jueguito no es tan, o sea, divertido Ya, y como no que- es, fácil tampoco. Ajá. O sea, asumir. Juan, uno prefiere decir, no, es culpa de la pareja, es culpa de la sociedad, de mis padres. Entonces, mano, ¿tú qué piensas de todo eso? Bueno, chicos, escucharlos me parece Es que escucharlos me parece muy me emocionante. parece muy muchas bacano gracias. porque necesitan necesitan irse a internar. Pero- Pida mi cita, por favor. Pero bueno, hay algo que quiero rescatar muy importante de lo que hablaba Caro y es acerca de la responsabilidad. Los seres humanos pocas veces nos queremos hacer responsables de nuestra vida, ¿cierto? Entonces, si no nos queremos hacer responsables de nuestra vida, mucho menos de nuestras decisiones y de nuestras acciones. Pasa algo muy importante en el tema de las relaciones amorosas y es que muchísimas veces nos reducimos por agradar al otro. Y eso creo que debería ser la base fundamental para el establecimiento de límites y no negociables. Cuando sientes que te estás recortando, reduciendo tanto para encajar en el molde de la otra persona, quiere decir que, o sea, que estás primero transgrediendo todos tus límites y tu autenticidad personal. Y segundo, pues que hay algo a lo que hay que prestarle demasiada atención, porque cualquier tipo de relación vincular, bien sea laboral, familiar, de amistad, amorosa, incluso personal, nos debe nutrir, no drenar. Entonces, reducir lo que somos, reducir nuestra esencia, que lo tengamos que hacer para agradar a un otro, bien sea a un amigo, a un familiar, a nuestra pareja o a nuestro jefe, ya es un red flag de lo que hablábamos ahora, muy marcado, que debemos prestarle mucha atención porque pues si bien o mal al final del día solo nos vamos a tener a nosotros mismos, solo nosotros podemos luchar por salir adelante, solo nosotros nos levantamos cada día a trabajar, entonces no reducirnos a nosotros mismos. Y la pregunta que nos hacía Juan de que si se nos ha hecho complicado en algún momento a nivel personal ese establecimiento de límites, a modo de Manuela Ruiz diría que sí, que incluso pues al día de hoy se me dificulta, pero ando en el trabajo Eso es que un ya me proceso generó la incomodidad, algún tipo de situaciones en los aspectos en los que me desenvuelvo. Entonces ando en ese trabajo de poder establecer primero claramente mi percepción acerca de gustos y no permitibles en mi vida para poder aplicarlos con los demás. Acabas de dar como una pizca muy importante y me parece que debemos cogerla para nuestros televidentes y para nosotros mismos, y es cómo la incomodidad nos habla.
O sea, Ajá. esa incomodidad es la que te está diciendo, tenés que hacerte cargo y tenés que poner Un límite. un alto, Ajá. exacto. O sea, escuchemos la incomodidad, es necesaria. O sea, la incomodidad nos mueve a hacer, nos mueve a poner un límite. Es correcto. Es que incluso yo también, pues escuchando a Manu, yo dije, sí, es que es como esa incomodidad, esas situaciones que de pronto uno dice como, venga, es que yo ya no vibro con eso, con esa persona, con este trabajo o esa situación que está pasando, como que no voy con eso. Ahí es donde también el cuerpo nos está hablando y nos está diciendo como o establezca un límite o haga algo, pero, o sea... Pero reaccione. Y también muchas veces el error que de pronto cometemos es como quedarnos ahí, no hacer nada, no actuar, no tomar decisiones, no nada. Y es porque también salir de esa zona de confort implica crecimiento, incomodidad, aprendizaje, pero es lo mejor que a uno le puede pasar. Salir de esa zona de confort en todos los aspectos es lo más brutal, porque crecer, aprender, o sea, eso lo impulsa. Y lo importante suena feo, pero lo importante del malestar. O sea, el malestar es el que nos permite transformación, cambio, gestionar. O sea, hay veces nos quejamos como de, ay, no, es que estamos pasando por un mal momento. Pero ven, ¿qué debes tomar de ese momento para empezar a hacer? Como que lo impulse a uno. Que te impulse a hacer. Hay veces incluso Ay, espere, Caro, con los va a decir- límites, espere, con los No, límites, me haces con los límites, te voy a poner un límite. Me esperas. Con los límites, uno muchas veces piensa que el salvar al otro y hacer todo lo que el otro, ay, es que está pasando un muy mal momento. Ven, hay que dejar que sienta para accionar. Hay veces el salvar no deja, le quita al otro el aprendizaje. Ya puedes hablar. Ya ahora sí puedo Ya hablar. puse mi límite. No, o sea, muy bacano eso que dice Caro, es que aparte, porque también como nos creemos y venimos envueltos en eso de que es que yo soy un salvador, yo soy la salvadora, yo soy el que voy a sacar a mi familia, yo soy el que voy a hacer con mi pareja, no sé qué, una cosa y la otra. Entonces también hay que como, o sea, quitarnos un poquito tantas cosas con las que hemos cargado. Y lo que decías ahorita, espere, se me va a olvidar. Estamos hablando ahorita de, antes de interrumpirla, que no me vaya a ir lo que le... Ah, bueno, sí, ya, me acordé. Que, por ejemplo, uno, como en esa intención de salvar al otro, de que no pase un mal momento, o sea, muchas veces, sí desde nuestra capacidad podemos decir y aportar desde esa experiencia, hey, qué bacano. De pronto no hay necesidad de irnos hasta allá, hasta el borde o hasta, como dicen por ahí, a comernos toda la... ¿Cierto? Sí. Pero, muchachos, muchas veces sí es necesario. Sí. Si es necesario que usted vaya, se la coma toda, se revuelque y salga de ahí con toda la energía y con todas las ganas de hacer las cosas. Uno quisiera como pareja, como familia, como amigo, como individuo, como lo que sea, de que no se tenga como que vivir todo eso, pero sí se tiene que Hay vivir. momentos que son necesarios. Ajá, sí, hay momentos en los que son necesarios de que uno tenga que pasar toda esa incomodidad para poder aprender. Ah, bueno, ¿qué más se va a hacer? Exacto, chicos. Y lo que decía Juan ahorita, salir de la zona de confort, ¿cierto? Para poder, digamos, obtener esa comodidad que claramente sabemos que no es una comodidad que va a perdurar con el tiempo, porque somos seres humanos, vivimos diariamente un sinfín de situaciones y de relacionamientos con los otros que nos pueden generar o comodidad o incomodidad, y siempre vamos a estar expuestos a eso. No quiere decir que porque el día de hoy vamos a salir con la conciencia de empezar a establecer límites y generar esa conciencia para los no negociables, quiera decir que ya vamos entonces a hacer los más perfectos y que vamos a tener los límites claros y que esos límites y no negociables son inamovibles, porque como hablábamos ahorita, son cambiantes y existen y los podemos comprender en un otro en cuanto seres humanos existimos. Yo digo que ahí también es como, bueno, porque ya se nos va acabando el tiempo, pero yo quiero que vayamos como recogiendo todo lo que hemos hablado a lo largo del programa, que me parece muy interesante, y también para que nuestros televidentes también vayan quedando como con la información clara. Entonces, uno, el tema de los límites, importante.
con la pareja, con los amigos, con la familia, En el trabajo. con todo el mundo, ¿cierto? Y Hasta con con uno nosotros mismo. mismos, Hasta empecemos por ahí, los límites con uno mismo y con todo el mundo, ¿cierto? Sí. El tema de los no negociables también entonces vienen como cargados de experiencias, de pronto no tan Placenteras. sí, no tan placenteras, no tan chéveres, pero que finalmente nos van a llevar también a conocernos, a poner como ese no negociable, no quiero. Y también, bueno, una cosa que quería decirles antes de que empecemos como a recoger toda la información, y es, bueno, no nos sintamos culpables, no nos sintamos culpables porque es que si establecemos esa información hacia los demás y con uno mismo, estamos pensando es en nosotros. Y debemos, eso de pronto puede sonar muy Egoísta. egoísta o egocéntrico, ¿cierto? Pero Sí. uno debe estar bien para poder estar bien en los demás aspectos o con las demás personas. Si tú Pero- cambias, todo cambia. Ajá, eso es importante. Entonces, bueno, Manu, ahí para que vayamos también finalizando, entonces, ¿qué le podemos decir a una persona, ahí rápidamente, qué le podemos decir a una persona que nunca ha establecido límites en su vida? ¿Cómo puede empezar? Bueno, en primera instancia, persona, sepa que la culpa lo va a acompañar todo el tiempo, entonces siéntese con la culpa como si fuera su mejor amiga, acompáñense, dialogue con ella porque va a ser parte del proceso hasta que podamos al menos tener un poco más de claridad de que esos límites y esos no negociables, pues al final del día o al final de cuentas, lo único que van a hacer es generarnos bienestar personal. Y para que ese bienestar personal pueda reflejarse ante los demás, pues entonces nada más y nada menos que debemos aceptar que esos límites y esos no negociables se deben establecer. Primero, sentarse a solas consigo mismo y pensar qué es lo que realmente me puede generar incomodidad de la relación con un otro, bien sea pareja, amigos, familia o en el entorno laboral. ¿Qué me genera incomodidad? ¿Qué no quiero que esa persona siga haciendo conmigo? ¿Qué no quiero permitirme más para poder saber cuál es el límite que vamos a establecer? Y respecto a los no negociables, es muy personal, ¿cierto? Respecto a su experiencia de vida, a su subjetividad, qué es lo que de pronto le ha generado dolor o tiene de pronto por allá en sus emociones y en su recuerdo que sienta que deba trabajar y que sienta que ha transgredido tanto su integridad personal que no le va a permitir a nadie más, ni siquiera se lo permitiría a sí mismo. Entonces, primero un trabajo meramente de autoconocimiento y de saber que la culpa va a estar con nosotros, entonces hacerla nuestra mejor amiga frente al establecimiento de límites y no negociables. No sentirnos culpables por poner límites y por establecer esos no negociables. Incluso en las relaciones, si ustedes dicen, no, es que yo estuve con una pareja con la que viví esto y esto, quiero ya de ahora en adelante, yo creo que es importante lo que Manu decía, como ese trabajo de autoconocimiento. Venga, yo qué quiero, qué es lo que yo quiero, por ejemplo, con una pareja, que sea de qué manera, qué no voy a volver a permitir, hasta dónde puedo llegar y tampoco, bueno, hay algo que yo sí quisiera como que dejáramos claro ahí y es que mis límites no tienen que ser iguales a los del otro. Exacto. Y el hecho de que sean diferentes, ahí también debe haber como una delgada línea de respeto y es que si de pronto Manu tiene un límite en cuanto a, no sé, las amistades, en cuanto a lo que para ella es pasar bueno o sea, hay que respetar también eso. Exacto. Porque también cuando se empieza a transgredir es como, venga, no estamos haciendo nada. Y si de pronto hay que pasar por un momento incómodo, por una conversación incómoda con cualquier persona, hasta con uno mismo, ahí es como, venga, no quiero hacer esto, no quiero ir a tal parte, no quiero permitir eso. Y eso es permitido también. Sí, Juan, yo creo que nos tenemos que desligar un poquito como de ese miedo al abandono. Porque al final de cuentas el temor o lo que nos impide establecer límites y aclarar los no negociables que tenemos frente a cualquier relación es el miedo a que la otra persona se vaya. Entonces, tener muy presente que indiferente que si la otra persona se quiere alejar por nuestros límites, quiere decir que pues no está para estar con nosotros y otras personas llegarán y también es respetable tanto para él como para nosotros. Como dicen por ahí, el que se quiera ir, que se vaya. Y así se nos fue el tiempo en Conectados. Manu, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias, por haber aceptado esta invitación a hablar de este tema tan chévere. Y tan difícil y tan complejo. Sí.
Esperamos que de pronto volvamos a hacer una segunda parte, hagamos muchos más programas con Manu, aparte porque estamos ahí trabajándole en las sorpresitas que tenemos en Conectados. Así que, Caro, rápidamente, ¿cómo te encontramos en redes Claro sociales? que sí, Zico, Caro y Sasa. Manu, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Bueno, @Manu Ruiz Zuluaga. Bueno, y a mí me encuentran como FDavid26. Nos vemos dentro de 8 días con más programas, invitados, con todas las cositas que les gusta a ustedes, nuestros televidentes de Conectados. Chao, chao.